Bienvenidos a otra sesión de webinars de la Flamesip. Hoy tenemos como sociedad invitada a la Sociedad Uruguaya de Cirugía de Pie y Tobillo. Vamos a tener el honor de compartir una sesión muy interesante respecto a fracturas del tobillo mal consolidadas. Vamos a tener a los amigos de siempre, van a estar con nosotros Julio López, Andrés Pérez, Paola Filomeno, va a estar con nosotros Facundo Crosa, se me queda alguien, Jerónimo Metols, ¿alguien se me está quedando, Julio, por ahí? La doctora Alicia Lasalle. Ay, Alicia, bienvenida también. Bueno, tenemos un panel maravilloso de expertos con los que vamos a compartir la siguiente hora. Sin más, Julio, pues les doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación y adelante, por favor. Bien, dale, Jero, comenzamos con la primera parte. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias a la Federación por la invitación. Vamos a comenzar hablando acerca de cómo evaluamos la mala consolidación en las fracturas de tobillo. Y a modo de breve introducción, podemos definir malunión o mala consolidación como la consolidación de una fractura en posición no anatómica o subóptima que produce una deformidad residual sintomática. Sabemos que las causas pueden ser variadas, siendo una de ellas la inadecuada reducción inicial durante la cirugía, el desplazamiento secundarios, ¿sí? O mismo la falla del implante. En cuanto a los principios fundamentales del tratamiento, tenemos que tener en cuenta que la detección precoz de esta patología es fundamental para evitar así una artrosis secular en la evolución. En cuanto a la importancia de esta patología, sabemos que las fracturas de tobillo son consideradas fracturas articulares, por lo que una reducción no anatómica va a evolucionar a una consolidación en una mala posición. Y todo esto lleva a una alteración biomecánica con la consecuente aumento de presión de las superficies articulares en forma disarmónica. Todo lo cual tiene un efecto artrogénico, como ya sabemos, culminando así en la artrosis precoz postraumática, ¿verdad? Estos son los estudios de imagen para medir la mala consolidación de las fracturas. Son las radiografías en apoyo bilaterales, que son funcionales, ya que remedian la carga fisiológica para el tobillo, pero en realidad no detectan diástasis de 2 milímetros y apenas un 50% de los defectos de 3 milímetros. Es por eso que tenemos la tomografía, que nos brinda una información un poco más detallada, sobre todo en el corte axial para la valoración de la sindesmosis, y la rotación del peroné en su incisura tibial, como veremos más adelante. Para entender un poco cómo medimos o evaluamos la mala consolidación de las fracturas, vamos a tratar de sistematizar el análisis desglosando cada una de las estructuras que conforman el tobillo, ¿sí? Teniendo en cuenta aquel clásico pero vigente concepto del anillo funcional de este complejo articular, en el que la alteración de una de sus partes puede repercutir en la estabilidad global de la articulación. Entonces, vamos a empezar por el maleo externo, ¿sí? Sabemos que su posición normal forma un valgo fisiológico. Si medimos en una línea desde la diáfisis del peroné con el extremo distal, va a formar un ángulo de 15 grados en condiciones normales. En cuanto a la altura del peroné, contamos con dos medidas. Uno es el clásico signo de la moneda, dado por la continuidad del extremo distal del peroné, junto con el proceso lateral del astrágalo, mientras que el otro parámetro que tenemos es el ángulo de Rolfe, que está formado a nivel de la diáfisis del peroné con la unión de ambos maleolos. Habitualmente este ángulo mide 83 grados aproximadamente, y todos estos parámetros son importantes tenerlos en cuenta, ya que, como sabemos, los vicios o las malas consolidaciones más frecuentes del peroné son el acortamiento, el valgo y la rotación externa. Pasamos entonces al análisis del maleolo interno. También lo podemos analizar en conjunto con el maleolo externo, utilizando el ángulo de Rolfe, ya que una mala consolidación del maleolo interno va a alterar el ángulo
el valor de este ángulo, ¿verdad? Y también contamos con la medición de los ángulos maleolares respecto al domo astragalino. Estos ángulos miden 53 grados cada uno, y fíjense que se forma una letra A en condiciones normales que queda enmarcada dentro de medial al eje de carga de la tibia, como se muestra en la figura. Veamos este caso para ir aplicando un poco los parámetros que estuvimos viendo. Vamos a medir la posición del peroné. Vemos que tenemos un valgo aumentado mayor a 15 grados. Nuestro ángulo de Rolfe va a estar alterado de casi 90 grados, secundario al peroné y a la mala consolidación del maleolo interno. La moneda está partida, está no congruente debido al acortamiento del peroné, y los ángulos bimaleolares se ven alterados, y nuestra letra A queda lateral al eje de carga de la tibia. Pasamos entonces al análisis radiográfico de la sindesmosis con sus clásicos espacios congruentes. En el enfoque anteroposterior contamos con el espacio tibio-fibular, ¿sí? Que se mide, que es la distancia entre el borde lateral del maleolo posterior y el borde medial del peroné, y en este enfoque debe ser menor a 6 milímetros. También tenemos el espacio claro medial, ¿sí? Que debe ser menos de 4 milímetros en este enfoque. Y por último tenemos la superposición tibiofibular, ¿sí? Que es la distancia entre el tubérculo anterior de la incisura tibial y el borde medial del peroné. En este enfoque debe ser mayor a 6 milímetros. Pero debemos recordar que el único de todos estos parámetros que cambia su valor con el enfoque de la mortaja es la superposición tibiofibular, ¿sí? Que debe ser en este enfoque al menos de 1 milímetro. Esto se debe a que al darle rotación interna para lograr el enfoque, ¿sí? Es ahí que llevamos el peroné a plano con la tibia, y este debe ser el valor que tiene que ser normal en el enfoque. La posición del peroné también nos brinda información rotacional acerca de la incisura, ¿verdad? Fíjense que en el perfil el borde posterior del peroné debe estar a 2 milímetros del plafón tibial posterior, y en el enfoque anteroposterior la morfología del extremo distal nos puede sugerir alteraciones en la rotación. Fíjense que un extremo filoso o plano del peroné nos podría indicar una malrotación externa, mientras que en un extremo distal ancho o globuloso sugiere una malrotación interna. Pero más allá de todos los valores de la sindesmosis, que pueden ser variables en el intraoperatorio, si en el intraoperatorio no contamos con un arco en C de reconstrucción tridimensional similar a lo que sería una tomografía, y contamos solamente con radiografías simples, es fundamental la comparación de los valores analizados con el lado sano, ya que una diferencia de 2 milímetros entre ambos miembros nos indicaría que estamos ante una mala reducción de la sindesmosis, y por lo tanto tenemos que actuar en consecuencia para evitar una mala consolidación a futuro, ¿verdad? Como vimos, la sindesmosis puede ser estudiada en detalle con la tomografía en sus cortes axiales. Sabemos que este es el gol estándar para valorar la reducción anatómica, midiéndola a 1 centímetro del plafón tibial o de la interlínea articular, pero en la literatura existen dificultades para determinar cuáles son los valores normales, ¿sí? De la sindesmosis congruente, y se han desarrollado múltiples medidas. Por ejemplo, la medición de la profundidad de la incisura, la simetría del espacio tibiofibular anterior, o la armonía elíptica de los bordes de la tibia y el peroné. Más allá de todo esto, hasta el día de hoy no existe un valor estándar de normalidad para evaluar la congruencia tibio-peronea. Es por eso que tenemos que tener en mente o saber cuáles son los vicios más frecuentes de la sindesmosis, que los podemos encontrar en estos cortes tomográficos, ¿sí? Pueden ser la rotación externa o la diástasis, o la rotación interna. Pero más allá de todas las medidas que hemos analizado, lo más importante y fidedigno es la asimetría de la sindesmosis respecto a la contralateral sana, para determinar si realmente estamos ante una mala consolidación de la sindesmosis. Luego de ver todos los elementos por separado, tenemos que analizar la mortaja en su conjunto, y para ello contamos con estos valores de referencia. La armonía de la línea de Shenton, que corresponde al espacio intertibio-astragalino, ¿sí? Que debe ser simétrico y menos de 4 milímetros en toda su extensión. El ángulo de inclinación astragalina o cruro-maleolar normal habitualmente es de 12 a 14 grados. Y por último, el clásico ángulo talocrural, que debe ser de 82 grados.
Vamos a ver unos ejemplos. Fíjense, en este caso, el tobillo derecho, ¿sí?, presenta un acortamiento del peroné dado por el signo de la moneda no congruente, un aumento del espacio tibiofibular en la sindesmosis y un aumento del espacio claro interno. Al mismo tiempo tiene la línea de Shenton asimétrica, ¿verdad? Y fíjense lo importante que es la comparación con el lado contralateral sano, para dejar en evidencia las alteraciones que a veces pueden ser muy útiles si solamente analizamos el tobillo en cuestión por separado. Este otro caso, vemos una clara diástasis de la sindesmosis, con un aumento de todos sus espacios, sin superposición tibio-peronea y un aumento del espacio claro interno. Y en este otro vemos una inclinación patológica del astrágalo, dado por la alteración de los ángulos bimaleolares y el ángulo cruromaleolar. Como conclusiones finales, tenemos que detectar el tipo y la topografía de la mala consolidación, analizando cada una de las estructuras por separado, y luego la mortaja es un conjunto, ya que todo esto nos va a permitir hacer una planificación adecuada para restablecer todos los parámetros normales alterados, sabiendo que el tratamiento definitivo es un tratamiento a la carta, es decir, que va a estar supeditado a la estructura que está comprometida o consolidada en una mala posición. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen preguntas o las dejamos para más adelante. Sí, yo creo que seguimos con las conferencias y al final vamos recogiendo preguntas en el chat y las resolvemos al final, si te parece. Bien, dejo de compartir entonces. Comparto yo pantalla. Aprovecho para pedirle a la audiencia que sus preguntas, por favor, nos las dejen en el sitio determinado para tal fin, en preguntas y respuestas. Bien, ¿me ven ahí? Sí. Está perfecto, adelante. Bueno, primero agradecer a Santiago, a todos los que están comandando hoy la FLAMESIP por la invitación a participar al Comité Uruguayo de Pie y Tobillo en este webinar. Vi ahí en el chat varios amigos, gente de Venezuela, Bolivia, muchos de Colombia, muchos amigos, y mucho traumatólogo general, mucho traumatólogo del interior de nuestro país, lo cual eso me pone contento, ¿ah? En esta charla voy a hablar de reconstrucción en fracturas de tobillo mal consolidadas. Un segundo. Bien. Bueno, el objetivo principal del tratamiento de fracturas inestables de tobillo es restaurar la mortaja del tobillo a una posición anatómica y estable, o sea, colocar el peroné en su incisura, recuperar la longitud, corregir cualquier vicio rotacional. ¿Con qué fin? Con el fin de maximizar la función y la longevidad de esa articulación del tobillo. Las fracturas de tobillo pueden parecer sencillas. Muchas veces cuando éramos residentes nos mandaban operen este tobillito, nos decían, pero nos enfrentábamos a veces a patrones inestables que eran problemáticos, ya que estábamos mal, los diagnosticábamos mal y los tratábamos inadecuadamente. Cuando estas fracturas consolidan en mala posición, las técnicas de reconstrucción son una buena opción para tratar estas complicaciones. La cirugía de preservación articular representa un gran desafío para nosotros los cirujanos de pie y tobillo, tanto en cómo la planificamos y en cómo llevamos a ejecutarla. Ahí abajo ven varias lesiones mal consolidadas que nos han tocado vivir a nosotros. La reducción anatómica es fundamental en el manejo de estas fracturas de tobillo para preservar la función articular. Ya desde hace mucho tiempo se habla que incongruencias articulares, acortamientos mayores de 3 milímetros del peroné, desplazamientos laterales del astrágalos mayores de 2 milímetros, generan aumento de presión en zonas de contacto tibio-talar, lo cual lleva a una artrosis postraumática precoz, que clínicamente se manifiesta con tobillos edematizados, rígidos y una dificultad creciente para la marcha.
La fractura mal consolidada de tobillo ya vimos claramente, muy claro fue Jerónimo en todo lo que son parámetros. La causa más común de mal reducción de tobillo es la mala unión del peroné, el acortamiento del peroné, la deformidad en rotación externa de este y el valgo del extremo distal que se producen en las fracturas mal consolidadas del peroné, llevan a una traslación lateral del astrágalo, un aumento del espacio claro medial y una inclinación lateral del astrágalo. Todo eso es, cuando vamos a reconstruir o a tratar estas zonas, es lo que vamos a tener que corregir y tener en cuenta. Los parámetros radiológicos los habló perfectamente Jerónimo, igual que los tomográficos, ¿no? Nos vamos a detener en esto. Cuando tenemos que tomar decisiones, ¿no?, de qué hacer, lo más importante para nosotros es valorar el daño del cartílago articular, sea tomográficamente, con resonancias, con tomoscan o artroscópicamente. Porque el daño del cartílago articular es fundamental para definir qué voy a hacer con estas lesiones. Estos pacientes son complejos, entonces debemos valorarlos todos en forma individual. Debemos ver la edad, la ocupación del paciente, qué expectativa tiene el paciente frente a la solución de su problema de una lesión mal consolidada, qué comorbilidades tiene el paciente, es un tabaquismo, diabético, enfermedad arterial periférica, qué grado de discapacidad funcional y dolor le ocasiona esta mala consolidación, qué tratamientos quirúrgicos previo tuvo, tiene incisiones, las características de las partes blandas, hubo infección previa o no, qué grado de deformidad y calidad ósea tiene. En base a eso, pero fundamentalmente, en base a si ese tobillo es móvil, qué rango de movilidad tiene y qué porcentaje de cambio degenerativo, nosotros vamos a tomar la decisión de qué hacer en este paciente. ¿Qué alternativas tenemos de tratamiento? Tenemos un panorama, por un lado, que son las fracturas mal consolidadas, rígidas, con artrosis, que una solución es la artrodesis de tobillo, como ven en estos casos. ¿Por qué digo la artrodesis de tobillo? Seguramente en otras regiones de acá de América o de los que estén conectados dirán, ¿por qué no una artroplastia de tobillo? Obviamente que una artroplastia de tobillo, en tobillo que están anexados, que se pueden hacer, tenemos a Santiago en la mesa, tiene muchísima experiencia en eso, es lo ideal para estos pacientes, en la mayoría de estos pacientes. Nosotros en Uruguay no tenemos la posibilidad de realizar artroplastia de tobillo por el momento, entonces nuestra herramienta es de solucionar a estos pacientes con artrosis avanzada o con un deterioro articular severo y con un tobillo rígido, son las artrodesis. No contamos, como digo, con artroplastias. Las técnicas de preservación articular para tratar la mala unión de las fracturas de tobillo y de la equimosis son avaladas ampliamente por la bibliografía desde hace mucho tiempo. El restablecer la anatomía de la mortaja del tobillo mejora el dolor, restaura la función y preserva la longevidad de esa articulación. Las técnicas de reconstrucción o de preservación articular que más habitualmente usamos son osteotomías malleolares, osteotomías intraarticulares y osteotomías supramaleolares. La idea es ver un poco algunos casos y qué tipo de osteotomías, cómo corregimos la longitud, la rotación del peroné, con algunos ejemplos que vamos a ver a continuación. ¿Cuándo nosotros decidimos reconstruir un tobillo? Cuando el tratamiento conservador falla, o sea, son los antiinflamatorios, las modificaciones de la actividad, cuando esa secuela es sintomática, repercute en la calidad de vida del paciente, cuando los cambios degenerativos son leves o moderados. En algún lado leí esto del 50% del cartílago sano, no encontré la bibliografía para poner eso, pero es importante que la articulación conserve movilidad. Con una articulación rígida, hacerle una reconstrucción es muy difícil volver a recuperarle nosotros, después de la reconstrucción, la movilidad. ¿Cuál es el objetivo de una cirugía reconstructiva en una mala consolidación de cuello de pie? Restaurar una superficie articular congruente, de alineación axial, la reducción del astrágalo en la mortaja, la fijación de las osteotomías malleolares en su posición anatómica, para así evitar la progresión de los cambios degenerativos. Ese es el objetivo cuando nosotros nos enfrentamos a estas patologías. Y una pregunta que debemos hacernos, que todos nos hacemos, ¿hay plazos de tiempo para reconstruir? ¿Podemos reconstruir? ¿Hay 3 meses, 6 meses, 8 meses? La bibliografía, hay varias escuelas, ¿no? Weber, no existe tiempo límite para la reconstrucción articular. Siempre se debe intentar restaurar la anatomía normal. Para Fogel y Sim, los mejores resultados se obtienen dentro de los 3 primeros meses.
En otro lado dicen que no sería tan importante el tiempo, sino la actividad y la demanda del paciente, la presencia o no de artrosis y el estado de las articulaciones del retropié. Nosotros aquí no le planteamos, lo podemos hacer en cualquier momento, no tenemos plazo de tiempo. Sí que no tenga un deterioro severo articular y que tenga un grado de movilidad aceptable para poder reconstruir. Planificación prequirúrgica correcta es para buenos resultados. Y esto, las radiografías comparativas con el bilateral y la tomografía por el lado contralateral. ¿Qué tipo de osteotomías voy a realizar? Perdón, voy a realizar. Y acá tenemos varios tipos. Osteotomías maleolares que nos permiten reproducir los trazos de fracturas previos y alargar, derrotar este tipo de consolidaciones viciosas. Osteotomías que nos permiten alargar el peroné fundamentalmente y derrotarlo. O osteotomías intraarticulares, dependiendo del tipo de lesión que nos afecte. Si nos afecta una fractura por aducción, que nos comprometió el malleolo interno y consolidó en varo, se puede hacer, como se ve en la figura de la izquierda, una osteotomía intraarticular, o un malleolo posterior, se puede hacer una osteotomía intraarticular de tener una secuela de ese tipo. Entonces vamos a ver algún caso y qué es lo que se hizo. Este es un hombre de 60 años, 9 meses de evolución con esta lesión inestable que uno dice, ¿por qué no se operó? Y acá es el ver el paciente y ver individualmente por qué no se operó, qué pasó. Este paciente tiene una psoriasis severísima, como ven en este caso, y se decidió por un tratamiento ortopédico que en la evolución perdió reducción y llegó a este estado. Este paciente se le planificó, por el tipo de lesión que tenía, osteotomías maleolares, reproduciendo los trazos previos de fractura, tratando de rotar el peroné y reducir la mortaja correctamente. Y esto fue lo que se hizo. Eso se hizo una vez que había mejorado las condiciones de piel del paciente alrededor del año de la fractura. Siguiendo con las osteotomías maleolares, este es un caso viejo. Esta es una fractura que no tiene la consolidación de malleolo interno, que está con traslación lateral, tiene todos los parámetros del tobillo alterado. Era una mujer de 45 años, que había sido politraumatizada, que había estado 4 meses en CTI. ¿No? Al año del accidente fue cuando nosotros la empezamos a tratar. Y le planificamos lo mismo, osteotomías maleolares. Y esto fue lo que se hizo. Se liberó el sector medial, en este caso siempre hay que liberar el sector medial, se planificó una osteotomía del peroné, ahí se ve una pinza reductora, que con esa pinza reductora nosotros lo que estamos es dándole longitud, traccionándole longitud y rotación a esta fractura para lograr de esa forma la reducción de la mortaja y luego estabilizarla, en este caso con una placa terciotubo. Este es el posoperatorio de este ejemplo. No quedó totalmente corregida, como ven en la imagen de la derecha, pero mejoró clínicamente. Esta es una paciente compleja, 49 años, mujer, fumadora, hipertensa, diabética tipo 1, que tuvo un traumatismo indirecto de tobillo con esta fractura, tiene un malleolo posterior, malleolo peroneo. Se decidió por la patología de la paciente hacer un tratamiento ortopédico. 2 meses de yeso, y a los 7 meses nos llega esta paciente con la no consolidación del malleolo posterior, este malleolo peroneo en valgo, y lo que definimos hacer por todo lo que tenía la paciente, por los antecedentes de la paciente, es tratar de ser lo menos invasivo posible con la paciente, y lo que realizamos fue un abordaje póstero-externo clásico, y a partir de ahí una osteotomía de ese malleolo posterior para llevarlo a su fijación y fijarlo con una osteosíntesis con placa. Esta es la fijación con osteosíntesis. Este es el final. Y este es el paciente a los 3 años postoperatorio. Como ven, tiene un impingement a nivel articular, pero tiene una buena congruencia y el paciente volvió a trabajo y por suerte no hubo ningún tipo de complicaciones. Este es un paciente del doctor Pérez que es para mostrar fundamentalmente cómo alargamos el peroné. Vean esta fractura a los 8 meses postoperatorio. Tiene alterado todos los patrones de reducción. La tomografía muestra que tiene buen cartílago articular. Y lo que se hace primero es la limpieza de la gotera medial para que poder movilizar el astrágalo hacia medial. Y luego, con la técnica de push-pull, lo que se hace es alargar el peroné para reducir correctamente
la mortaja y el peroné a su longitud habitual. Esta foto es de otro paciente, pero que vean un poco la técnica con la pinza distractora y el tornillo distal, el tornillo proximal, cómo se está alargando. Este es el resultado final, con una muy buena reducción. Ahí está el pres y el postoperatorio de este paciente. Esa es una técnica de cómo alargar peroné. Otra técnica de cómo alargar peroné son hacer osteotomías del peroné. Ven acá el peroné que está corto, el peroné, una vez que se hace el alargamiento y la colocación del injerto, cómo el peroné recupera su longitud. Estas son algunas fotos para mostrar la técnica. Se saca injerto de cresta habitualmente y se coloca en esa posición y se fija con este tipo de implantes. Y por último, vamos a mostrar un paciente. Las placas las voy a mostrar rápido porque en realidad las primeras no tienen influencia en lo que es la charla. El paciente tiene 12 años, tiene un accidente de bicicleta, hace bicicross el chico. ¿No? Tiene esta fractura, esta es la tomografía, tiene un malleolo posterior, además del peroné. Ahí ven la reconstrucción, lo mismo, y se le realiza este tratamiento. El paciente está de alta, a los 14 años, o sea, 2 años después, nuevo accidente en bicicleta, y hace esta lesión, una fractura vertical del malleolo interno, un decolamiento de lo que le quedaba de la fisis del peroné. Ahí tienen la radiografía, tiene cierto grado de impacción medial, como ven en el ángulo medial del malleolo interno. Esto fue lo que se le hizo, se le estabilizó el peroné y le pusieron una placa medial. Ese es el resultado inmediato. Y a los 3 años de ese accidente, con 17 años, nos consulta por esta deformidad en varo del retropié y por dolor medial y lateral. Le molestaba la placa y tenía un dolor medial por el impacto. ¿Qué planificamos nosotros al ver esta mala consolidación? Yo creo que hubo una mala reducción o una impacción en este sector y no fue solamente un cierre fisario. Planificamos el retiro del implante de la tibia y del peroné, hacer una osteotomía supramalleolar de apertura e injerto óseo de cresta ilíaca. Esos eran los ángulos que habíamos medido. Vean el varo en el enfoque de Salman que tiene en este nivel. Bueno, y aquí les vamos a mostrar rápidamente los pasos quirúrgicos. Este paciente está operado, lleva 3 meses de operado recién. Retiramos los implantes y empezamos a planificar donde habíamos hecho los cálculos de la osteotomía. Colocamos esta placa en el sector lateral. ¿Por qué colocamos esta placa en el sector lateral? Para evitar traslaciones una vez que hacemos el corte, si se nos completa el corte, para que no haya traslaciones de la tibia distal. Ahí estamos, la placa colocada, con los escoplos estamos abriendo, tratando de corregir y conseguir horizontalizar la interlínea, aquí ayudándolos de distintos distractores, acá ya en la imagen central, con el injerto colocado tricortical, como se ve ahí, y fijado con 2 Kirchner el injerto y la apertura. Lo que veíamos acá es que no conseguíamos totalmente la corrección de la interlínea con esta osteotomía. Acá se ve lo mismo. Presentamos la placa, pero no teníamos una correcta alineación, seguíamos en varo con ese tobillo. Entonces lo que hicimos fue una osteotomía de peroné, y eso nos permitió alinear correctamente la mortaja. Se alineó, se fijó el peroné y se fijó la tibia distal con una placa medial. Esta era la imagen del monitor intraoperatorio y el posoperatorio del monitor. Estas son las placas recientes del paciente en el último control. Este es el preoperatorio del paciente, recuerden el varo que tenía, y aquí ven cómo se marca el varo. Nunca le saqué la cincha por una promesa que había hecho en el tobillo el paciente, tenía una promesa, no se la saqué. Ven que se logró la corrección, lleva 3 meses, esto es de la semana pasada, y esto es de cómo salimos y cómo estamos actualmente con esto. O sea, las osteotomías supramalleolares son otra alternativa para tratar malas consolidaciones de lesiones del tobillo. Como conclusión de todo esto, el acortamiento, la rotación externa y el valgo extremo distal, valgo del extremo distal del peroné son los vicios de consolidación más frecuentes de las fracturas. Las osteotomías son una alternativa válida. Los resultados dependen de la calidad de la reducción del tobillo, del rango de movimiento y porcentaje de artrosis previa que tiene el paciente. La artrosis en articulaciones bien alineadas es bastante bien tolerada. La literatura muestra buenos resultados en más de 80% de pacientes con mejoría de la función, disminución del dolor a medio y largo plazo.
se necesita cirugía adicional, artrodesis o prótesis en 10 a 15% de todos estos pacientes, luego de un seguimiento a 3 a 7 años. Eso es lo que dice la literatura. Bueno, muchas gracias. Los dejo acá con nuestra invitación a nuestro Step to Walk, que va a ser en septiembre, donde vamos a contar con Santiago Guerrero aquí en Uruguay. Y bueno, obviamente está la invitación que se nos hizo a nosotros para ir a Cartagena el próximo año, cuando organice la gente de Flamesip, organice su congreso. Bueno, dejo de compartir pantallas. Gracias, Julio, y hay que seguir haciendo la cuña del congreso el año entrante, entonces, mil gracias. Si lo puedes volver a repetir al final, maravilloso. Perfecto, claro que sí, Santiago. Dale, continuemos. Vamos a empezar con la discusión de casos clínicos. Perfecto, voy poniendo la presentación. Primero viene la presentación del doctor Pérez. Bien, buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar con el primer caso. Adelante, Facundo. Uh-huh. No sé por qué no me pasa. Ahí está. Bien. Se trata de un paciente del sexo masculino de 15 años, sin ningún antecedente personal, procedente de Montevideo, y nos consulta por una deformidad de cuello de pie. Concurre porque ve que hace un par de meses, 3-4 meses, comenzó con una deformidad del cuello de pie derecho, no presentaba ningún traumatismo actual ni dolor, y no presentaba ninguna limitación funcional, ni para las actividades diarias ni deportivas. Como antecedente, sí lo que tenía era, había sufrido hacía 2 años una fractura de cuello de pie, Salter-Harris tipo 4, que requirió osteosíntesis. No contamos con las placas de la fractura, ni tampoco con las placas postoperatorias de dicha cirugía. Al examen físico presentaba una dorsiflexión completa de cuello de pie, rotación interna y externa completa, una inversión de 0 a 35 grados y una inversión de 0 grados. Siguiente, Facundo. Esta es la imagen clínica del paciente. Vean en la imagen de la izquierda cómo se ve la desaxación en varo del cuello de pie. Siguiente. La función de cuello de pie, tanto en pararse en punta de pie, era normal, simétrica, sin ninguna alteración. Sí se ve una simetría, se aprecian en la pantorrilla derecha, pero no tenía ninguna repercusión funcional por esa simetría muscular. Siguiente. Esta es la imagen con la que contamos desde el inicio. Ven que lo que tiene es un arresto fisario medial, una desaxación en varo de cuello de pie, sin elementos degenerativos tibiotarsianos. Siguiente. Pasamos a medir los ángulos y en el plano frontal veíamos que tenía un varo de 22 grados, en el plano sagital estaba dentro de los parámetros normales. Por lo tanto, estábamos frente a un paciente de 15 años con una desaxación en varo, secuelar de un arresto fisario por una fractura de cuello de pie, totalmente asintomático, hacía deporte, actividades cotidianas sin dolor. Lo hablamos con el paciente, le explicamos a la familia, a los padres, de que para nosotros era necesario tomar una conducta quirúrgica para axar este cuello de pie, un miembro de carga, que a futuro, si nosotros no tomamos una conducta quirúrgica, esto iba a ir a una artrosis tibioastragalina, subastragalina, inestabilidad de cuello de pie, fractura por estrés del borde externo del pie, varias complicaciones. Por lo tanto, planificamos una cirugía, una osteotomía. Siguiente, Facundo. Nuestro plan fue una osteotomía supramedular interna de apertura, una osteotomía valguizante de peroné, aporte de injerto autólogo de cresta ilíaca tricortical de 22 milímetros, que era lo que habíamos planificado de apertura. Pensamos fijar la osteotomía de tibia con una placa bloqueada medial y la fijación de la osteotomía de peroné con una placa de tercio tubo convencional. Siguiente. Estas son las imágenes intraoperatorias, ven donde planificamos las osteotomías, tanto de tibia como de peroné, la apertura con la pinza separadora, cuando vimos que habíamos logrado la corrección que pensábamos que habíamos planificado, colocamos el injerto tricortical y fijamos ambas osteotomías. Siguiente.
Acá tengo, a la izquierda siempre van a ver que voy a poner la imagen preoperatoria, porque vean, ese es el resultado que nosotros logramos, que en principio, si uno mira la imagen, parece una muy buena reducción, pero después cuando uno pasa a medir este tipo de correcciones, puede ser que no sea tan perfecto como aparenta, ¿no? Siguiente, Facundo. Seguí la... Exactamente. Ahí cuando medimos la corrección, en realidad, vimos que en realidad nos quedamos un poco cortos con la corrección. Ahí no se ve en la imagen, pero este ángulo normal es de 89-90 grados, había dado 92, 93 grados, o sea que en principio habíamos quedado nos quedamos cortos, o sea, en realidad tenía un varo residual de 3-4 grados. La imagen del medio, en realidad, es la medida del injerto que habíamos planificado de 22 milímetros, que en el sistema que tenemos en esta institución podemos medir tanto los ángulos como la longitud, en este caso, del injerto. Siguiente. Esa es la imagen posoperatoria del pie. Pasar a la siguiente, que está la imagen comparada. Si uno mira la imagen de la izquierda, el preoperatorio del cuello de pie derecho con el posoperatorio, en realidad mejoró, sin duda. Pero si uno mira la imagen de la derecha, en donde se comparan ambos cuellos de pie, uno ve que el cuello de pie izquierdo tiene un retropié de 5 grados de valgo, y el cuello de pie derecho en realidad está un poco dematizado todavía, pero no logramos la corrección, o sea, está neutro el cuello de pie derecho. Siguiente. A los 4 meses vemos ya la incorporación, signos de consolidación del injerto tricortical de tibia. No veíamos ningún signo de consolidación en la osteotomía del peroné, pero eso no trajo ninguna repercusión ni dolor, por lo tanto no tomamos ninguna conducta que no hayamos visto en 4 meses el signo de consolidación del peroné. Siguiente, Facundo. Y bueno, lo que les decía, a los 2 años vemos acá que está totalmente consolidada la osteotomía de apertura, el injerto tricortical está incorporado, la osteotomía de peroné consolidó, tuvimos que remover el implante, es un implante, en esta institución contamos con un implante con un perfil que no es tan fino como se sugiere poner en este tipo de localización, por lo tanto el paciente ya sabía que era una opción retirarlo, y bueno, fue lo que hicimos, esperamos hasta que consolidara la osteotomía de apertura y sacamos el implante. Siguiente. A los 2 años, cuando volvimos a medir la corrección, y ahí vemos que en realidad quedó con un varo residual de 4 grados. Esperemos que esto no traiga problemas futuros artrósicos. En el plano sagital no hubo modificación, o sea, siempre estuvo dentro de los parámetros normales. Siguiente. Y bueno, acá en realidad, cuando uno no queda 100% convencido a dónde llegó, está bueno mirar de dónde partimos, porque la imagen de la izquierda, obvio, que tenía un varo de 22 grados, la imagen del medio a los 2 años tiene una buena corrección, comparado con el lado sano, parece similar, pero bueno, al medirlo vimos que en realidad no logramos la corrección que habíamos deseado o que sería lo mejor, pero bueno, de donde salimos creo que dentro de todo fue una buena solución. Siguiente. Perfecto. Muchas gracias. Ahora continúa el doctor Asís con el segundo caso. Bueno, buenas noches para todos. Es un gusto para nosotros participar de esta actividad. Bueno, voy a comentar este caso que lo recibimos en el Instituto Nacional de Traumatología y Ortopedia en la ciudad de Montevideo. Bueno, es una paciente de 40 años que es procedente del interior del país, es ama de casa, que como antecedente de persona presenta sobrepeso sin otros a destacar, y como antecedente de la enfermedad actual sufre en diciembre del año pasado un traumatismo indirecto del cuello de pie derecho al deambular en la calle, presentando un síndrome fracturado dado por deformidad, tumefacción y dolor a nivel del cuello de pie, sin ninguna alteración a nivel de las estructuras neurovasculares distales. Y la paciente consulta en emergencia, donde se le realizan estas radiografías inicialmente y donde no es valorado por un colega traumatólogo, y la paciente se le diagnostica un esguince de tobillo, donde si uno analiza un poco la radiografía ya se ve alguna alteración, sobre todo el maléolo externo y también del maléolo medial,
pero bueno, no fue valorada por un colega, como le decía, y fue enviada a su casa con el diagnóstico de 15 del cuello de pie, donde se le hizo el tratamiento médico habitual de reposo, hielo, compresión y elevación. Siguiente, Facundo. Por lo que la paciente a las 10 semanas de evolución vio que la evolución no era normal para una 15 del cuello de pie y consultó nuevamente a la emergencia, donde en este caso sí se hicieron radiografías adecuadas por lo menos del cuello de pie, y ahí donde vemos una lesión en la cual ya llevaba, como les decía, 10 semanas de evolución, una fractura del maleolo externo, que está angulada, una fractura del maleolo medial y una luxación posterior del astrágalo, asociado a un maleolo posterior. Obviamente todos los reperes radiológicos en esta instancia están totalmente alterados, y bueno, la situación fue, siguiente, Facundo, por favor, que se le realizó una tomografía, y disculpe por la calidad un poco de las imágenes, pero es la tomografía que se le realizó en ese momento, en la cual se ve la fractura del maleolo posterior desplazado, ascendido, todo el bloque del pie hacia atrás y hacia posterior. Siguiente, Facundo. Acá vamos a ver el corte axial, donde se ve una fractura del maleolo externo, también un compromiso del maleolo posterior e interno. Siguiente, Facundo. Y bueno, la paciente fue derivada al centro a las 22 semanas. Es un poco sorprendente el tiempo de evolución con esta lesión, en la cual le encontramos con una paciente que estaba sin poder deambular, inmovilizada con un yeso. En ese momento nosotros lo retiramos y valoramos la movilidad del cuello de pie, la cual era, ahí ven un video, en la cual la movilización pasiva activa era dolorosa y que presentaba un equino que no llegaba a los 90 grados. Siguiente, Facundo, por favor. Entonces esta es la situación radiológica, ya vemos una osteopenia por desuso a nivel de todo el pie, el sector posterior, con esa fractura que se evidencia en el elemento de consolidación, sobre todo a nivel de maleolo interno y maleolo externo, y bueno, no teníamos una evidencia clara a nivel de maleolo posterior. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, con esta paciente nos planteamos un poco la conducta, hablando, teniendo en cuenta un poco lo que hablaba Julio hoy. En suma, es una paciente de ama de casa, de unos 40 años, que presentaba sobrepeso y que presenta una luxofractura trimaleolar del cuello de pie con un desplazamiento posterior de 5 meses de evolución. Estaba clínicamente muy limitada, con dolor, y ya les decía que la movilidad del cuello de pie no llegaba a los 90 grados. Entonces, bueno, la conducta fue ir un poco por los dos caminos más habituales. Uno es la reconstrucción o los procedimientos de salvataje, como puede ser una artrodesis. Nosotros, como decía Julio hoy, no tenemos la posibilidad de hacer una artroplastia, por lo que un poco conversando con la paciente y viendo un poco las expectativas, que era un poco lo que se hablaba hoy también, decidimos planificar el camino de la reconstrucción. Obviamente teníamos que tener en cuenta el tiempo de evolución, el estado del cartílago articular, la posibilidad de realizar una reducción en caso de que hubiera una consolidación de todos los maleolos, y obviamente un paso de lo que es, desde mi punto de vista, más limitante son las partes blandas. Entonces, bueno, el plan fue hacer un abordaje posterolateral, en el cual íbamos a tener una ventana posterior para valorar el maleolo posterior, y una ventana lateral para hacer la osteosíntesis del maleolo lateral. Sobre todo el manejo de parte blanda, que el Aquiles seguramente fuera uno de los problemas que tuviéramos que resolver, así como también la interposición de fibrosis o de estructuras que no pudieran lograr la reducción en el sector anterior, y hacer un abordaje medial seguramente para resecar este tipo de fibrosis o eventualmente una osteotomía del maleolo interno. Y fuimos realizando cada uno de los procedimientos un poco a demanda. Adelante, Facundo, por favor. Obviamente el abordaje posterolateral se puede hacer en la posición de decúbito lateral o de decúbito prono. Yo particularmente prefiero el decúbito prono, que fue lo que hicimos. Siguiente. Esto es un poco esquematizado el abordaje posterolateral, un abordaje a medio camino entre el peroné y el tendón de Aquiles. En el sector superficial se incide la fascia, luego se incide el flexor largo del dedo gordo. Ahí vamos a tener la ventana en el sector tibial para valorar el maleolo posterior, y después la otra ventana, que es la de corriendo los tendones de los peroneos hacia medial, vamos a valorar el peroné.
Bueno, siguiente segundo. Eso fue lo que hicimos. Ahí en la foto de la izquierda se ve el abordaje un sector más superficial. En la foto del medio ya veíamos lo que intenta mostrar la pinza, es cómo se veía consolidado todo el malévolo posterior, y en la foto de la derecha cómo se estaba totalmente consolidado también el malévolo externo. Por lo que decidimos reproducir un poco los trazos de fractura. Esto es un osteótomo, en lo cual reproducimos el trazo del malévolo posterior. Lo que no tengo un documento gráfico es de la osteotomía que hicimos a nivel del malévolo externo, que también fue en el mismo sentido y orientación de la fractura inicial, para poder reducir estos parámetros que estaban alterados. Y lo que hicimos, hicimos con una sierra la osteotomía del malévolo externo. El siguiente paso fue, luego de tener, siguiente, segundo. Luego de tener reproducidas las dos osteotomías de los malévolos, no podíamos reducir el astrágalo por debajo de la tibia, por una gran tensión de lo que era el tendón de Aquiles, por lo que hicimos una técnica de hockey con un abordaje percutáneo y unas tenotomías parciales. Siguiente, Facundo. Y el otro fue abordar el sector interno, dándole rotación interna al cuello del pie, y resecamos la fibrosis del sector anterior y de la gotera interna. Siguiente punto. Y eso nos permitió, en esta imagen, trasladar hacia adelante por primera vez el astrágalo y intentarlo lograr en una buena reducción, para que vean la tensión de la parte blanda, y por eso yo decía que hoy que es un paso limitante bastante importante. Ven cómo se curvan los Kirchner al intentarlo fijar para poder hacerle la síntesis del malévolo posterior, que la decidimos hacer con placa de tercio tubo y dos de forma separada. Lo que hicimos también luego de lograr la osteotomía del malévolo externo fue fijarlo con una pinza de forma parcial, en una posición dándole longitud un poco con las técnicas que se hablaron hoy anteriormente. Siguiente, Facundo. Ahí vemos cómo intentamos colocar con el Kirchner, valorando un poco la superficie articular, una placa de tercio tubo. Siguiente, Facundo. Lo que veíamos es que si teníamos una diástasis entre el fragmento del malévolo posterior, la idea era darle compresión a través de manteniendo esa posición y con la placa. Siguiente, Facundo. Y fue lo que hicimos con tornillos en el sector más distal de rosca parcial de esponjosa. Ahí ven en la imagen de la izquierda el perfil, y en la imagen de la derecha el enfoque anteroposterior, como utilizamos dos implantes para intentar distribuir un poco mejor la carga y que no pasara solamente por un constructo. Siguiente, Facundo. Luego pasamos a hacer la osteosíntesis del malévolo externo. Siguiente. Acá lo que vemos es un poco la interlínea que impresionaba estar en una buena posición, tanto en el frente como en el perfil. Siguiente. Este es el estado postoperatorio de la paciente a los 2 días de realizar la cirugía. Se ven los abordajes por la técnica de hockey y el abordaje posterolateral y medial. Siguiente, por favor. Esta es la radiografía de control. Adelante. Y esta es una tomografía que logramos hacer en el postoperatorio alrededor de la 7ª semana, en la cual en el enfoque coronal, en el corte coronal, vemos que hay una reducción que es bastante aceptable, así también como en el axial, tanto de la sinesmosis como de la longitud del peroné y de la superficie articular. Siguiente, por favor, Facundo. Y esto es el estado postoperatorio de las 7 semanas. Por lo menos vemos que la paciente tiene una movilidad que llega al talo. Y este es un video de la movilidad actual con un tiempo de rehabilitación de unas 3 semanas, porque utilizamos un yeso hasta la 4ª semana, la retiramos a la 4ª semana y realizó 3 semanas de fisioterapia con una buena movilidad de cuello de pie, que aún no es completa, pero esperemos que sea mayor aún en la evolución. Siguiente. Estas son las radiografías de control, que vimos por lo menos la buena posición del astrágalo por debajo de la tibia, tanto en el frente como en el perfil. Y lo último que vamos a mostrarles es un video de la paciente realizando un apoyo parcial. Esto es a las 7 semanas, no refería a dolor. Así que, bueno, por acá terminamos con el caso. Muchas gracias.
Bien, bueno, continuamos con el tercer caso. Este es un paciente de 17 años, sexo masculino, jugador de rugby que sufre un traumatismo indirecto y tiene esa fractura Weber B, sin antecedentes personales patológicos a destacar. Nosotros en el servicio siempre hacemos tomografía a todas las fracturas de cuello de pie, por ser una fractura articular. Aquí tenemos algunos elementos de la tomografía. Sobre todo interesa destacar que la sindesmosis parece abierta sobre todo en su hemisferio posterior. Esto viene a ser una tomografía como engrosada y lo que vendría a ser como un enfoque de mortaja con la tomografía. Como bien explicó el doctor Metolgue, es muy importante para valorar los parámetros radiológicos de la mortaja. O sea, se utiliza, se hace que el eje cruce de la misma manera que uno haría la radiografía de mortaja. Y como ven, no hay una pérdida de los parámetros normales de la mortaja. Es un 3D que nos gusta mucho mostrar porque muestra cómo los desplazamientos dependen por donde se vean. Si uno ve la imagen de la derecha, parece una fractura que no tiene prácticamente ningún desplazamiento, pero si lo ve con un poco de oblicuidad ya ve que hay un poco más de abertura en este sector. Y bueno, nos suma más elementos. Esta es la comparativa de la sindesmosis, como bien dijo el doctor Metol, comparamos con el lado sano. Esto viene a ser la imagen del tobillo sano del paciente, que la invertimos para que así la colocamos una arriba de la otra y se ven bastante, es una buena comparación y ahí vemos cómo está abierto, sobre todo en el sector posterior, en comparación con el lado sano. Igualmente este paciente nos pareció que era una lesión estable y decidimos optar por un tratamiento ortopédico conservador con yeso. Acá ya ven una radiografía con el yeso colocado a las 3 semanas. Y a las 13 semanas, ya sin yeso, generalmente hacemos tratamientos de yeso de 4 a 6 semanas, dependiendo de las fracturas. Y aquí ven cómo a las 13 semanas, con una radiografía en donde muestra que hay una consolidación sobre todo en el sector superior del maleolo peroneo, del trazo oblicuo. No, en el frente todavía no se ve desaparecida la interlínea, no se ve desaparecida, perdón, el foco fracturario, pero sí en el perfil veíamos cómo consolidó acá. El paciente estaba evolucionando correctamente y se otorga el alta para todas sus actividades. Al año, 15 meses luego de la fractura y 11 meses del alta, sufre un nuevo traumatismo realizando el mismo deporte y concurre nuevamente a la emergencia con un síndrome fracturario. Ya claramente en la radiografía parecería que estamos presentes un nuevo foco fracturario en este paciente. Pero si avanzamos hacia la nueva tomografía que le realizamos, vemos que el trazo que tenía previamente era un foco de pseudoartrosis que impresiona bien atrófico. Había consolidado, como habíamos visto en la radiografía, había consolidado el sector superior del trazo fracturario del maleolo peroneo, pero en el sector inferior acá sí hay una nueva fractura. La sindesmosis parece muy similar, igual hay comparativas. Acá vemos la comparativa de la sindesmosis de la primera tomografía, de la primera fractura y de la actual, en la cual vemos que no ha sufrido muchos cambios. O sea, sigue con la misma apertura. Bueno, y aquí comparativo lo que hablábamos recién de cómo se produce este nuevo trazo en este sector, pero el sector que ya teníamos presente es una pseudoartrosis. Bueno, se decide tratamiento quirúrgico. Aquí estamos en bloque haciendo maniobras antes de realizar la asepsia en el paciente y vemos que no hay una inestabilidad notoria haciendo las radiografías con el arco en C.
Hacemos generalmente maniobras de rotación interna y externa para valorarlo. Aquí el abordaje, en el cual vemos el foco de pseudoartrosis, la típica fibrosis que nos encontramos en estos focos evolucionados. Un poco avanzando, aquí es una muestra de cómo era inestable el foco, haciendo rotación y rotación interna y externa del pie. Se limpia el foco de pseudoartrosis, se pasa a reducir, primero se prueba la reducción y después se reduce y se coloca una placa posterior o posterolateral. Está más posterior que posterolateral, sin duda. Acá la colocación de los tornillos. Se pasa a testear la sindesmosis anterior con rotación externa y rotación interna. Ahí se ve cómo se abre la sindesmosis anterior. Sumado que ya habíamos visto en la tomografía que no estaba igual que la sana, y viendo esa inestabilidad se decide limpiar la sindesmosis anterior. Se está limpiando acá con una gubia, también con la sierra Stryker. Se trata de sacar toda la fibrosis y todos los restos óseos que puedan estar, puedan estar interpuestos como para que no lograr una buena reducción de la sindesmosis, y se coloca este sistema flexible, que es un cable transindesmal en este caso. Es un sistema de fijación flexible de la sindesmosis que utilizamos en nuestro centro. Acá es la pinza que genera la compresión de este cable y que cierra este tetín que aquí comprime y queda cerrado una vez después de realizada la compresión. También se opta para hacer tratamiento del foco de pseudoartrosis haciendo un injerto trasladado. Aquí se ve cómo se fabrica el injerto, y aquí se traslada justo generando un puente en la pseudoartrosis. Esto es uno de los recursos que tenemos en el centro, que es hacer tomografías intraoperatorias, que nos ayuda a ver la reducción de la sindesmosis, cómo quedó el cable transindesmal, nos ayuda a ver la longitud de los tornillos, a ver si ningún tornillo quedó largo, quedó intraarticular. Nos hace salir bastante más seguros de la cirugía, y así no hay que realizar cambios luego de hacer el cierre. Aquí se realiza el cierre, se cierra la fascia sobre el injerto. Esta es la radiografía posoperatoria inmediata. Esta es la tomografía posoperatoria inmediata, en la cual se logró una buena reducción de la sindesmosis. Igual vamos a mostrar la comparativa. Acá vemos cómo quedó la mortaja y cómo quedó el cable. Aquí vemos la comparativa entre la fractura con su pseudoartrosis y cómo quedó reducida después de la colocación de la placa de peroné. Y bueno, aquí la comparación de la sindesmosis con la pseudoartrosis, posoperatoria y la sana. Y vemos que obviamente logramos recuperar una congruencia de la sindesmosis similar a lo que debería ser en este paciente. Estas a las 3 semanas ya le otorgamos carga. Es una de las grandes ventajas que tiene colocar este tipo de sistemas flexibles, supra o transindesmal en este caso, que nos deja empezar con carga parcial de manera precoz. Aquí vemos que lo dejamos deambular con carga precoz con las muletas, una movilidad normal de tobillo, eso nunca lo habíamos perdido. Y a las 9 semanas, ya un paciente con movilidad normal, impresiona que en la placa ya es un foco consolidado, y sin duda en el video uno prácticamente no se da cuenta cuál es el tobillo operado, porque soporta la misma carga, inclusive saltando, que es cuando le ponemos más carga, ¿no?, al tobillo. Ese sería el tercer caso. Queda un último caso de la doctora Alicia Lasalle. Bueno, buenas noches. Vamos a mostrar el último caso, que es un poco un caso para discutir, porque no está del todo
resuelto. En realidad es una sucesión de problemas no muy felices que se sucedieron desde el diagnóstico de la paciente hasta la evolución actual. Es una paciente de sexo femenino de 75 años, con un antecedente de una diabetes insulino requerente y una polineuropatía, que en el mes de diciembre del año pasado tuvo una luxofractura de cuello de pie cerrada, y no hay más registros acerca de las características de la lesión, y tampoco hay más registros imagenológicos que esos, que son un poco incompletos. Pasa la siguiente, Facundo. Esa fueron la reducción que se logró en primera instancia. A las 48 horas el cirujano le realizó una osteosíntesis a la lesión, y no quedando muy conforme con la reducción que se había logrado ni la calidad de la osteosíntesis, seguí. Te falta una anterior, me parece. Ahí está. Le realizó una anterior, Facundo. Lo armé así, un anterior creo que no había visto. Bueno, pasá para atrás un poquito. Pasá para atrás. Esta es la primera osteosíntesis, que fue a las 48 horas de la lesión original. Unas 2 semanas después, dado que no quedó conforme con su primera osteosíntesis, le realiza una segunda osteosíntesis, con lo cual le agrega en el sector interno otro tipo de implantes, que es el que se ve en las radiografías que mostraste recién a continuación. Esa es la osteosíntesis final que le hace a fines del mes de diciembre. Y en realidad el paciente se trae a discusión porque en los meses que siguen pasaron una serie de consecuencias a raíz de esa osteosíntesis que a consideración nuestra fue mal diagnosticada, mal realizada la osteosíntesis, insuficientemente tratada, tratándose de una paciente con antecedentes de diabetes y de polineuropatía. Fue un apoyo precoz, apoyó antes, se fijó poco, se fijó mal, se le hizo apoyar a los 2 meses, y esta es la situación actual de la paciente a los 7 meses de evolución. Yendo para atrás en las imágenes, fuimos a ver las características del pie de la paciente. La paciente tenía un antecedente de un Charcot en el mismo pie que tiene la lesión de la luxofractura, a nivel del sector de la disfranc. Y la situación actual es que ese Charcot, ahora que la paciente está caminando y que la paciente ingresó a la consulta con un zapato deportivo, con apoyo total y con esta situación radiológica, está infectada, con una fístula a nivel de la incisión operatoria del sector maleolar externo, con un mal perforante plantar a nivel de la columna interna del pie, con una osteosíntesis insuficiente, que además subluxó toda la mortaja hacia externo, y con una pseudoartrosis de su lesión fracturaria. Así que todo este combo que tenemos ahora es la situación de la paciente con 7 meses de evolución, con 75 años y con todos esos antecedentes médicos que les contamos inicialmente. Y la traemos a colación porque, bueno, nos parece que es un paciente que deja enseñanza desde que se hizo un diagnóstico incompleto, un tratamiento incompleto, un seguimiento incorrecto, y que en realidad se vio poco del bosque por ver el árbol, sin tener en cuenta los antecedentes que la paciente tenía, el Charcot que ya tenía, que está inestable, y bueno, y las características que tenía la lesión del tobillo en un paciente diabético con una polineuropatía. Ok, pues muchísimas gracias. Excelentes casos. Me parece maravilloso encontrar el nivel de
cirujanos de pie y tobillo que tenemos en Latinoamérica. Por supuesto, Uruguay no está lejos de eso y nos están dando una clase maravillosa de cómo solucionar muchos problemas que tenemos alrededor de las secuelas de las luxofracturas del tobillo. Yo tengo algunas preguntas que quisiera transmitirles a algunos de ustedes y aprovecho para recordarles a los participantes que pueden dejar sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas que tenemos en el webinar. Otra vez, mil gracias a todos por su participación y quiero empezar en orden de las presentaciones. Julio, quería preguntarte respecto a la osteotomía del peroné en el manejo reconstructivo de las maluniones. ¿Esperas a ver qué sucede durante el transoperatorio o cuándo decides, dependiendo de qué deformidad y qué grados de deformidad, cuándo decides incluir la osteotomía de la fíbula en el manejo reconstructivo de la malunión de las fracturas del tobillo? Santi, como veíamos hoy, la causa más común de mala consolidación del tobillo es tener una mala consolidación del peroné, con esos vicios de consolidación que estuvimos viendo, de acortamiento, rotación, valquización. Entonces, creo que la osteotomía de peroné, sea de alargamiento, de rotación, de desrotación, es imprescindible para lograr una reconstrucción de una fractura mal unida de tobillo. ¿Tá? Obviamente depende del patrón fracturario al cual nos estamos enfrentando, pero creo que siempre hay que incluirla, Santi. No sé ¿Podemos obviar entonces, Julio, la idea de que solamente deformidades mayores a 10 o 15 grados merecen una osteotomía de la fíbula? Para mí, la osteotomía de la fíbula es mandatoria. Creo que sí, que tendríamos que obviarlo, Santi. Maravilloso, estamos de acuerdo. Juega seguro cuando tiene la fíbula o el peroné puesto dentro de la sindesmosis, la mortaja. Cuando vemos todos esos parámetros que todo hoy nos mostró, los vamos recuperando cuando alargamos, derrotamos, estabilizamos, nos vamos quedando cada vez más tranquilos, por más que muchas veces parezca mínima la deformación de ese peroné. Yo creo que sí. Y creo que es muy importante alinear eso, sobre todo vos que haces prótesis, tener todo eso cuando te toca después que te lo tengan bien alineado para una prótesis, para un tratamiento es mucho mejor. Sí, de acuerdo. No, yo no encuentro muchas razones para obviar la osteotomía de la fíbula. Me parece que es parte de un razonamiento correcto para lograr una adecuada alineación. Si tenemos un poste lateral que impide eventualmente la reducción, por pequeña que sea, pues hay que involucrarlo y tener el concepto de una alineación 360. Entonces estamos de acuerdo y antes de pasar con Alejandro, quería preguntarte si tienes alguna preferencia con relación a las osteotomías de cierre o de apertura, dependiendo de la deformidad a la que te estás enfrentando. ¿Te referís a las osteotomías de cierre de apertura de la tibia distal? Sí, de cierre de apertura en deformidades varovalgo del tobillo. Lo que es valgo, voy por osteotomía fundamentalmente de apertura, como en los casos que mostramos. Creo que los últimos casos, los de cierre fisario, fueron de apertura. No soy de ir a hacer un cierre lateral. Sí, cuando tengo valgos, para hacer un cierre medial, sí. Cuando tengo inclinaciones en valgo del astrágalo. Pero preferentemente voy por las de apertura. Me parece que cuando tengo ese tipo de deformidades. No hay una u otra, va más en qué astrágalo tengo. ¿Lo tengo acá o acá? ¿Qué cierro, qué abro? ¿Cambia tu conducta si esa deformidad tiene además un recurvatum, un antecurvatum? ¿O Sí. te da igual? No da igual. Ahí tendríamos que hacer la malla, triplanar, capaz que hacer un endomo para lograr mejor una corrección. En ese caso. A veces logramos hacer por la misma osteotomía de apertura,
o de cierre, hacemos un cierre más posterior también, pero es más difícil. Para cuando tengo deformidad en los dos planos, creo que una osteotomía en domo es mejor para eso. Perfecto. Clarísimo, muchas gracias. Les quería hacer una pregunta. Los veo muy abrigados. ¿Está haciendo frío en Uruguay? Mucho Bastante. frío, mucho. Esa es una buena pregunta para mí, para saber cómo voy a ir preparado. Que por supuesto, además estoy muy feliz de ir a Uruguay en estos días. Estamos Alejandro, vi que solucionas bastante bien por un abordaje posterolateral las fracturas trimaleolares, pero me quería referir un poco, Alejandro, a las fracturas del pilón posterior. ¿Cuándo consideras hacer un abordaje posteromedial? Y además de esa pregunta, para que nos ayudes a solucionar también un poco el tema, si tienes una fractura del pilón posterior con segmentos posterolaterales y posteromediales, ¿cuál decides reducir primero? ¿Es indiferente o tienes algunas limitaciones para la reducción del pilón posterior cuando tienes ambos segmentos comprometidos, lateral y medial? Bien, sí, a mí me gusta mucho este abordaje, el abordaje posterolateral. Está descrito que no da una buena visualización sobre todo lo que es el sector medial. Eso está muy descrito por el Vasco Arrondo y su equipo de Argentina, la cual ven en el sector medial un porcentaje mucho mayor de lo que es el sector posterior de la tibia. Particularmente en el pilón, lo que yo prefiero hacer es comenzar un poco por el sector que es más simple. Ya sea si es el peroné, intento solidarizar el sector posterolateral, guiándome un poco por la síntesis del peroné. En caso que eso sea con minuto, trato de resolver el sector más simple, si puede ser el sector medial, o si no es tan con minuto el posterolateral, inicio generalmente por la parte más sencilla, porque eso muchas veces me da la capacidad de restablecer la longitud en caso que haya un trazo simple, y eso facilita o avanza un poco más el proceso de la síntesis. Entonces, a partir de sintetizar el maleo posterior, que generalmente es grande cuando hay un pilón, si tiene el trazo característico en I, lo solidarizo generalmente el sector posterolateral, que es el más grande. Eso es lo que prefiero hacer. Y generalmente lo pongo en decúbito prono, porque dándole un poco de side a la mesa puedo manejar el sector medial. Obviamente hay que cambiar la posición si hay que hacer algún abordaje anterior o manejar de forma por el sector anterior, si haya conminución ahí. Ahí en ese caso inevitablemente tendré que cambiar la posición, pero generalmente lo hago decúbito prono y empiezo por el lado más simple. Generalmente, si puedo, por el sector posterolateral. No sé si ¿Consideras en algún caso posteromedial o estás siempre cómodo posterolateral? No, sí, generalmente si hay mucha conminución o afección de la superficie articular en el sector medial y es más simple el sector lateral, hago un abordaje posteromedial, sí, ahí lo prefiero, o medial un poco hacia atrás, dependiendo, porque nosotros tenemos una placa medial que muchas veces hay que extender el abordaje hacia proximal para poderla colocar bien. Y bueno, el abordaje posteromedial es muy bueno, también realmente da una visualización bastante clara. Pero sí, Sí, yo estoy de acuerdo. sinceramente lo practico menos que el posterolateral. Okay. Sabes que yo me he migrado más al posteromedial en los últimos años y coincido mucho con el Vasco en ese sentido. Obviamente uno lo que tiene que hacer, el objetivo es reducir, solidarizar los fragmentos y tener un tobillo alineado, estable. Pero he migrado un poco hacia el posteromedial porque he encontrado que todas las fracturas del pilón posterior y del maléolo posterior son reducibles y sintetizables por un abordaje posteromedial, pero además no sé si es la sensación de ustedes o no, pero la sensación que yo tengo es que el abordaje posterolateral tiene muchas complicaciones de la piel y vemos muchas necrosis de los bordes, situación un poco distinta
a lo que he visto en el abordaje posteromedial. Por supuesto, entiendo que el objetivo se tiene que cumplir independientemente de por qué abordaje llegas a la fractura o por dónde ingresas a solucionar, pero además he encontrado beneficioso hacer un abordaje directo a la fíbula y no sintetizar la fíbula desde posterior. Y claro, en ese orden de ideas y cuando te encuentras con todos los expertos latinoamericanos y del mundo cuando estamos en un ambiente académico, pues muchos encuentran que no hay una diferencia importante y al final pues solamente es por donde sientas más cómodo que puedes lograr el objetivo, pero es un poco mi experiencia y he dejado un poco el posterolateral por las implicaciones que tiene con los bordes de la herida. Pero pues perfecto, por supuesto, y cuando veo tus cuadros, Alejo, pues claro, queda uno satisfecho con la reducción y la fijación. Te iba a hacer una Sí, pregunta, Santiago, a propósito dime. de eso. Entonces, en ese caso, haces un abordaje generalmente posteromedial y haces un abordaje lateral para la síntesis del peroné habitualmente. Sí. Y en ese caso, en que haya, por ejemplo, una combinación en el sector posterolateral, ahí el abordaje posteromedial te permite hacer la síntesis otra vez. Completamente, sí. Uno de los temores que existían era que no llegaras generosamente a solucionar la conminución posterolateral, pero el abordaje posteromedial y con sus modificaciones, el posteromedial ampliado, en fin, te da una visión completa del pilón posterior y no tienes limitación. Ahora, extenderse hacia proximal o hacia distal rodeando el maléolo medial te ayuda a proteger los tejidos blandos y tienes una visualización completa. Uno juega un poco con el paquete y hace una ventana medial al paquete o una ventana lateral al paquete sin llegar a un riesgo real. Muchos amigos, colegas nuestros que tienen una experiencia maravillosa argumentan que no hay por qué poner en riesgo el paquete del tibial posterior, pero la verdad es que somos cirujanos de pie y tobillo y sabemos dónde está el paquete del tibial posterior y la verdad no tienes un riesgo mayor manejando el paquete del tibial posterior cuando haces un abordaje posteromedial y te permite movilizar el colgajo hacia lateral y tener una exposición generosa de la parte lateral del pilón posterior, así que no hay un riesgo mayor y por eso es el que escojo últimamente. Santiago. Dímelo. Santiago, Sergio Abello. Sergio. Sí, pero ahí creo que es bien importante también tener en cuenta la tomografía. Creo que es una de las cosas que nos ayuda muchísimo para tomar esa decisión. De acuerdo. Y no siempre hacer medial o lateral, sino poder tener tenemos que tener la habilidad quirúrgica para entrar dependiendo de donde esté realmente el fragmento más grande. Entonces creo que ahí es donde juega la tomografía un patrón bien importante para poder tomar decisión del planeamiento y el abordaje que vayamos a hacer. Yo estoy de acuerdo con algo que dijo Facundo y es que las fracturas del tobillo son fracturas intraarticulares y todas merecen de acuerdo, una tomografía. Todas. Hay veces que no lo vemos en la radiografía y nos sorprendemos cuando vemos una tomografía, sobre todo con esas fracturas del maléolo posterior que sabemos lo malignas que son a futuro para los pacientes. Yo tenía una pregunta para hacerles a ustedes. En algunos casos consideran hacerles artroscopia, esas malas uniones. ¿Tienen algunos casos? ¿Cuándo consideran que podría tener cabida una artroscopia? Para todos, Alejandro, para... Sí. Sí, yo creo que es una herramienta muy válida. Julio hoy un poco la nombraba en los casos que mostraba al inicio. Nosotros particularmente en este caso que yo lo mostré no lo hicimos y creo que también la tendencia hoy por hoy, cuando hay desalineaciones o hay sobrecargas dentro de la plataforma tibial,
uno evidencia que muchas veces hay geodas y algún signo degenerativo que muchas veces se ve en la tomografía, y a pesar de eso, como que hay una tendencia mayor a la reconstrucción. Entonces, yo creo que sí es una herramienta muy válida, sobre todo cuando te hace dudar de qué procedimiento vas a hacer, es decir, por el tiempo de evolución o por la lesión que uno puede, sobre todo, inferir directamente a la tomografía. Ahí creo que si te queda la duda, creo que es una herramienta que es muy válida. Si bien la tendencia, como decía hoy, creo que es a intentar reconstruir a pesar de ver lesiones degenerativas en el tobillo que no pueden sugerir que hay ya un daño condral bastante importante. Te doy la palabra. Sí, de Julio. acuerdo, es que hago la pregunta porque siempre en esas lesiones crónicas hay mucha fibrosis interarticular y muchas veces no somos capaces de visualizarlas en forma abierta y la artroscopia juega un papel importante. Claro que en los casos severos de malauniones del maleolo posterior, como los que ustedes mostraron, pues es imposible poder realizar una reconstrucción solo artroscópica. Julio. Sergio, yo sé que tú tienes mucha experiencia en la parte artroscópica. Creo que la parte artroscópica de lo que vos estabas hablando, lo que es liberación de fibrosis, cuerpo extraño, ratones articulares, independientemente de que te valora realmente mirándolo el daño articular, creo que es fundamental para la gente que está entrenado en hacer artroscopía y tener un artroscopista en el grupo cuando uno va a hacer una reconstrucción, hacer la artroscopía previo, con las dificultades que tiene por una articulación apretada, sería fundamental, porque a su vez ya vas limpiando, vas haciendo cosas que de repente no podés hacer en la reconstrucción, porque bueno, vas a entrar, si bien vas a entrar en forma abierta en la gotera medial y vas a estar en el sector lateral, en el sector anterior y posterior muchas veces lo podés hacer artroscópicamente. Yo creo que es una herramienta útil y creo que la utilidad va por los dos planos, por valorar realmente el daño articular, como así tratar de liberar eso, lo que son, lo que habíamos hoy, fibrosis, ratones articulares, osteofito, ir mejorando lo que va a ser tu resultado final. De acuerdo, de acuerdo. Eso es una invitación a la gente joven que hay en todo en este webinar, de que de verdad todo cirujano de pie debería entrenarse bien en artroscopia. Y es una invitación grande porque nos ayuda muchísimo en algunos casos bien complejos. Yo por eso le mando mis fellows a Sergio para que se pasen un ratito por ahí. Facundo, quería preguntarte... Vamos a ir todos, Sergio, para ahí. Bienvenidos, todos pregunta. bienvenidos. Dime, Alicia, dale. Para ambos, con los colegas colombianos, porque la opinión de los colegas uruguayos ya más o menos la estuvimos conversando los otros días. En realidad son dos preguntas un poco acerca de lo mismo. Con relación a las lesiones agudas del cuello de pie y con toda la nueva modalidad del enfoque actual, del reconocimiento de que es una lesión circunferencial y el concepto de los 360 grados y los nuevos abordajes posteriores, yo tengo la sensación de que funcionalmente, más allá de que uno tiene que, como tú decías, lograr una reconstrucción lo más perfecta posible, lo más anatómica posible, quedarse conforme con lo que uno logra desde el punto de vista quirúrgico, de cómo uno alinea y cómo uno fija, ¿cómo les va funcionalmente con esos grandes abordajes, con todo ese abordaje posterior en el que uno libera, manosea las partes blandas, despega, genera adherencia, genera cicatrices? ¿Cómo les va funcionalmente? Más allá de que la placa quedó preciosa, de que uno queda conforme con la estabilización que logra, funcionalmente, ¿quedan conformes? ¿Tienen problemas? ¿Los pacientes quedan con limitaciones funcionales? Y si no es aguda y estamos tratando de reconstruir, cosa que es mucho peor, todo el destrozo que uno hace para tratar de reconstruir, funcionalmente, ¿qué logra? O si es más predecible ir por el lado de una cirugía definitiva de fusión. Porque el otro día discutíamos con Alejandro acerca de la indicación de ese paciente que mostraba, digo, que es muy discutible, ¿verdad? Si uno intenta hacer una reconstrucción en un tobillo que está luxado hace 6 meses, en el que presume de que ese cartílago está muy embromado, y capaz que es más predecible decir, bueno, le hago una fusión y termino con este problema,
o reconstruyo, hago una gran cirugía, libero todo y logro una reconstrucción bárbara como les quedó, y funcionalmente ¿cómo nos va? Sí, de acuerdo. De hecho, Alicia, mi pregunta para ti tenía algo que ver con esto, porque especialmente en pacientes neuropáticos te iba a preguntar qué opinabas con relación a hacer superconstructos que están, digamos, bien descritos en la literatura y que evidentemente son beneficiosos para pacientes neuropáticos, o si optar por la posibilidad en los pacientes neuropáticos de un clavo retrógrado calcáneo, talo, tibia, ¿no? Y eventualmente podría ser más digamos, reproducible en términos de función. Y guárdate la respuesta porque me la vas a dar, pero te voy a entonces a contestar un poco la tuya. Y yo considero que afortunadamente existe la subespecialidad de pie y tobillo. Respeto y aprecio mucho a nuestros colegas que hacen trauma, pero nosotros como cirujanos de pie y tobillo tenemos la idea no solamente de alineación, y quiero decir un poco más allá de que una radiografía se vea bonita, tenemos el concepto de balance y de estabilidad, y por eso somos un poco más estrictos en la solución de los 3 objetivos alrededor de las lesiones traumáticas y no traumáticas también del tobillo. Un poco también en ese mismo orden de ideas es que yo he migrado también hacia el abordaje posteromedial tratando de respetar un poco las partes blandas y evitarme las consecuencias que puede traer, por ejemplo, para los tendones fibulares, el abordaje posterolateral. Tengo maravillosos amigos que hacen trauma y ellos siguen defendiendo mucho el abordaje posterolateral, incluso con la placa posterior, e insisten en que los tendones fibulares no tienen ninguna lesión por el hecho de tener una placa posterior. A mí me quedan un poco dudas, desafortunadamente no lo puedo demostrar, pero sí que lo que tú dices, Alicia, es cierto, y uno ve que muchas veces estos pacientes que tienen una radiografía o una tomografía maravillosa no son lo suficientemente funcionales, no como quisiéramos. Y por eso también es una de las razones por las que he migrado hacia el abordaje posteromedial. Pero entonces ahora te devuelvo la pregunta, Alicia, y con relación a estos pacientes neuropáticos que tienen este tipo de lesiones, entre el superconstructo y el clavo retrógrado, ¿qué prefieres? ¿Cómo lo manejas entonces? Sí, podría ser una opción y quizás sea para este gran lío que tenemos ahora, porque tenemos varios problemas, una lesión del tobillo que no está resuelta, un paciente que está pseudoartrósico y un paciente que además está infectado. Creo que si uno, con el diario del lunes, ¿no? Si volvemos para atrás y estuviéramos en el escenario inicial, creo que el paciente fue subdiagnosticado y fue incorrectamente tratado. Creo que ahí se debió seguir la regla de los dobles, doble cantidad de instrumental, doble cantidad de corticales tomadas, aumentar la cantidad de corticales, aumentar la cantidad de implantes, aumentar la cantidad de tiempo para que apoyara, la cantidad de consultas a la policlínica y de controles. Todo eso es lo que se debe hacer con un paciente diabético. Ya te dejo hablar, Julio. Creo que hubiera sido, sí, un constructo mayor, hubiera sido lo ideal quizá en un inicio. En esta situación actual en la cual no tenemos nada resuelto y además la paciente está infectada y además está con ese medio pie con un Charcot inestable, quizá la solución para resolver esa mortaja que ahora está abierta y toda desarmada, quizá
en un paciente de 75 años sea un clavo endomedular la solución definitiva. Porque digo, si no, eso se va a seguir desarmando. Eso fue una de las cosas que estuvimos discutiendo el otro día, que quizás sería una de las soluciones el poder hacer un clavo endomedular, con el riesgo que tenemos ahora de que el paciente está infectado, y que andar removiendo y poniendo clavos endomedulares en este momento quizá no sea la mejor solución, o el mejor momento, la mejor oportunidad, en una paciente que además es una paciente añosa y que creo que tenemos un solo tiro. Debemos pensarlo bien, capaz que es más cauteloso enfriar un poco la situación y mantenerlo un tiempo más inmovilizado hasta que la cosa se controle, pero quizá el clavo endomedular sea la solución definitiva para este paciente. Perfecto. Voy a saludar a Mario Adames, que nos está escribiendo un par de preguntas desde Brasil. Mario, bienvenido, ¿cómo vas? Y voy a tratar de traducir desde mi pobre portugués al español. Mario pregunta que cuando se tienen deformidades crónicas en ambos pies y varo o valgo asociado a una retroversión articular por el ascenso que ocurre durante la fractura, cuando tenemos una fractura del maléolo posterior, ¿existe una posibilidad de corrección en ambos planos? ¿Y qué grado de artrosis modificaría la conducta? Voy a tratar de interpretar un poco mejor lo que Mario nos pregunta. En pacientes con secuelas de fracturas trimaleolares, especialmente cuando tenemos una fractura del maléolo posterior y hay un ascenso del talo, o sea, una luxación intraósea, ¿hasta cuándo reconstruir? ¿Y cómo reconstruir? Porque son pacientes que tienen deformidades en diferentes planos. ¿Cómo acceder a esa reconstrucción? Y si el grado de artrosis modifica la conducta. Esto quiere decir, ¿hasta cuándo haríamos procedimientos reconstructivos, osteotomías, o cuando decidimos por un sacrificio articular, una artrodesis del tobillo o una artroplastia total? La pregunta para todos, el que quiera iniciar. Para Mario, para todos, ¿no? Yo creo que lo que te va a definir un poco, independientemente del grado de deformidad, es el grado del compromiso articular, si tú puedes hacer una artrodesis o planteas hacer una artroplastia. Primero, vos tenés más experiencia que todos nosotros, que todos los que estamos en el chat y en el panel acá de artroplastia, pero creo que lo primero, olvídate de la artroplastia, definir, ¿puedo reconstruir y tengo que reconstruir en dos planos, como hizo Yale por dos abordajes, para reconstruir la lesión esa compleja que tuvo que reconstruir? ¿O tengo un compromiso y lo que me va a marcar es el compromiso del cartílago articular y tenemos que ver cómo definimos ese compromiso y hasta cuándo reconstruir o no reconstruir? Creo que pasa por ahí más que nada. ¿Y cuánto mueve ese paciente? Si ese paciente, tengo un paciente que tiene un compromiso articular de un 50%, pero está rígido ese tobillo por esa deformidad, ese paciente yo no lo reconstruyo. Te lo dejo que le hagas una prótesis, que le hagan una artrodesis. Yo le puedo hacer una artrodesis, pero no una prótesis. Pero no lo reconstruyo si no mueve. Entonces, es como pensamos hoy, había que balancear en cada uno de los pacientes entre el grado de deformidad, el grado de artrosis, el grado de movilidad y qué expectativa tiene ese paciente. Porque yo le digo, te dejo el tobillo duro. No, doctor, yo quiero mover. Vaya hacia Colombia, póngase una prótesis. Doctor, yo quiero hacer actividad deportiva. No, pero yo quiero jugar al básquetbol. No, pero no se puede poner una prótesis y jugar al básquetbol. Le quedan 20, 30 años de vida. Entonces, hay que balancear el paciente fundamentalmente, me parece. Sí, estoy de acuerdo. Y Mario, una de las dificultades más importantes para tomar decisiones es la luxación intraósea que sucede después de una fractura del maléolo posterior y la migración del talo en dirección cefálica. Es para nosotros también, por supuesto, un reto intraoperatorio, pero aquí en Colombia la mayoría de esas artrosis les damos solución con una prótesis, con una artroplastia. Es una artroplastia que nos genera
algunas dificultades, pero que afortunadamente las podemos solucionar. Mario tiene otra pregunta, pero antes de eso quiero darle el espacio a Facundo. Y yo sé que nos estamos extendiendo un poco en el tiempo, pero esto está muy ameno, entonces voy a darle el tiempo a Facundo también para que nos ayude a responder una pregunta que mucha gente se hace, y es ¿hasta cuándo, si ya tienes una evidencia por tomografía axial computarizada de una lesión de la sindesmosis, y que es evidente, hasta cuándo tolerar un manejo conservador? ¿Hasta cuándo manejar con un yeso si ya tienes la evidencia de una lesión sindesmal? ¿Es posible dar un tratamiento conservador cuando tenemos una fractura transindesmal de la fíbula, pero por evidencia tomográfica tenemos una digamos, una malposición de la sindesmosis? ¿Existe la posibilidad de un manejo conservador? Yo creo que no hay que tolerar ninguna lesión en la sindesmosis. Si consideras que está abierta, debería haber tratamiento. Creo que en este paciente fue arriesgado haberlo dejado así. No creo que haya sido esa la razón por la cual se refracturó. Creo que fue por el tipo de deporte que hacía y no le dio el tiempo a la fractura para terminar de consolidar, y quizás esa sindesmosis no le hubiera molestado. Creo que no hay que arriesgarse, porque si una sindesmosis que está subluxada, como veíamos ahí, o está abierta, marcha mal, después no hay mucho más para hacer. Y más si el paciente tiene las expectativas que tiene. Nosotros nos toca ver este tipo de deportistas que tienen altas expectativas deportivas. O sea, son jugadores en el centro donde yo trabajo, vienen rugbyistas que tienen expectativas de ser rugbyistas profesionales. Este paciente es un caso. Entonces, creo que fuimos un poquito temerarios en dejar así esa sindesmosis, porque nos parecía... También es como que estamos conociendo las lesiones. Al hacer tanta tomografía estamos empezando a entender un poco mejor las lesiones. Porque en la era pre-tomográfica, quizás uno no veía todo esto o asumía que marchaban bien o mal por otras razones. Volviendo a tu pregunta, no creo que hayan tiempos. Hay que ajustar los tratamientos al paciente en base a las expectativas, ni hablar, pero nunca lo tomaría como algo de tiempo. Miraría la tomografía, miraría las expectativas del paciente, y cada paciente tomaría la decisión que me parece más acorde. No creo que haya una receta o un protocolo. Maravilloso, sí, yo concuerdo contigo en todo esto. Mario está muy activo. Nos hace otra pregunta. Esa que te la conteste Filomeno, la Bueno, neuropática. bueno, esta es para Paola entonces. En deformidades crónicas en dos planos, en varo y en valgo, asociado a deformidad en retropulsión, supongo recurvatum, por ascenso del maléolo posterior, ¿cómo hacen el abordaje? Listo, dejémosle a Paola esta respuesta. Bien. Era la Gracias. Neuropática. Sí, me pareció que era la pregunta anterior la que querías que Era la hiciera. anterior. Que Paola, nadie la contesta. supón que esta es la situación en un paciente diabético, entonces, por favor. Y bueno, en realidad los pacientes diabéticos, yo concuerdo con lo que dijo la doctora Lasalle en el manejo inicial, que debe ser multiplicador de todos los aspectos, desde, bueno, exactamente lo que dijo Alicia, coincido ampliamente. Y la realidad es que en la pregunta que hace él, la estoy leyendo en este momento, es cuando eso asocia una deformidad de pie plano valgo, ¿no? Si no leo mal el portugués, ¿qué encare tomamos, si es resolver las dos patologías al mismo tiempo o en dos tiempos? Habitualmente nuestro encare es hacerlo en dos tiempos diferentes, pero sí hacerlo, no abandonar la deformidad en este tipo de pacientes, especialmente porque lo que se ha visto es una progresión de la deformidad en colapso progresivo de los pacientes neuropáticos en el contexto de una luxofractura de cuello de pie,
con todas las secuelas que esto conlleva, ¿verdad? Y respecto a la siguiente pregunta, en realidad creo que fue bastante contestada por Alejandro. El abordaje posterolateral es lo que más habitualmente realizamos en los casos de este tipo de deformidades con ascenso del talo por una fractura mal consolidada del malleolo posterior, pero estamos incursionando cada vez más en el abordaje posteromedial. Y ya yo voy a intentar enrabar esta pregunta con una que tengo para vos y para Sergio. Cuando en estas secuelas, en estas lesiones secuelares, ya sea de luxofracturas de cuello de pie o de pilón, con aumento del ancho de la mortaja, que de eso no hablamos mucho hoy, cuando hay realmente un aumento en la amplitud de la mortaja con un TIL del astrágalo, ¿cómo lo encaran ustedes? ¿Qué tipo de osteotomías hacen en esos casos? ¿Siguen haciendo igual la osteotomía del peroné cuando hay un ensanchamiento de la mortaja? ¿O solamente hacen la de tibia y corrigen a otro nivel? ¿O hacen osteotomías intraarticulares? Sergio está por ahí. Sí, aquí estoy. Yo, todas las lesiones de la sindesmosis, si no tengo una mala unión del maléolo posterior y no tengo una mala unión del maléolo medial, siempre les hago artroscopias, porque basado en la visualización artroscópica puedo tomar muchas decisiones y puedo lograr realizar una mejor reducción de la sindesmosis. Eso es lo que creo actualmente. A pesar de que uno lo haga abierto y visualice muy bien que quedó cerrada, hay varios estudios que muestran que después de hacer tomografías muchas veces no quedan bien reducidas. Entonces creo que ahí la artroscopia juega un papel muy importante, y cuando hablo de lesiones de la sindesmosis, siempre tengo que tocar el tema de la artroscopia, porque creo que uno puede limpiar muy bien y siempre hay mucho tejido fibrótico tanto del lado medial como del lado lateral, como de la sindesmosis. Entonces, mientras yo no limpie completamente todo eso, vamos a tener problemas. Y lo que tú dices, Paula, el ensanchamiento de la sindesmosis, no sé si te refieras, es a la diastasis que hay entre el peroné y la tibia, o ensanchamiento como tal del peroné, o de la lesión de la tibia. Si es del ensanchamiento de la diastasis entre el peroné y la tibia, siempre evalúo también, que es un tema que de pronto no hemos hablado, es el deltoideo en esas lesiones crónicas. Muchas veces hay lesiones crónicas del deltoideo que también tenemos que evaluar en esos pacientes con malauniones crónicas o lesiones de la sindesmosis. No sé si contesté Sí, perfecto. Pregunta. O sea, yo lo que hago es hacer una artroscopia, un abordaje en el peroné y hago osteotomía del peroné, pero estoy con una visualización directa artroscópica mientras hago la derrotación del peroné y el alargamiento. Uno puede, con el lente, poniéndolo en la parte más anterior, o sea, anterolateral, visualizar la carilla articular del peroné, y generalmente en estos casos el peroné está rotado externamente. Entonces, uno lo que ve es la superficie articular, y en un tobillo normal uno no ve esa superficie articular porque está dando la cara a la parte lateral del talo. Entonces, a través de la artroscopia yo puedo visualizar perfectamente eso y poderlo dejar en una reducción bastante buena, creería yo, y que eso hace diferencia para el paciente, su rehabilitación y el futuro de ese tobillo. Sí, de acuerdo. Hay que limpiar la sindesmosis de la fibrosis residual. Hay que osteotomizar, alargar y derrotar. Eso está claro. Y el deltoideo, olvidemos, porque, y ahorita que está en boga el ligamento deltoideo, en esas lesiones que de pronto vemos crónicas y que no hubo una fractura del maléolo medial, muchas veces hay rupturas crónicas del deltoideo que, si no lo recuperamos, el paciente progresivamente después, a pesar de que logramos una muy buena estabilización y reducción de la parte ósea, empieza a hacer deformidades en valgo progresivas y que vamos a tener problemas después. De acuerdo. De acuerdo, pues nada, está muy ameno esto, pero creo que ya nos pasamos un poco de tiempo, pero bueno, pasamos muy bien.
Quiero agradecer a la Sociedad Uruguaya de Pie y Tobillo por un excelente webinar. Hemos aprendido muchísimo, nos hemos divertido mucho. Invitarlos a recordar un poco el compromiso que toda Latinoamérica tiene con nuestra Flamesip. Eso se los va a decir Julio, que nos está mostrando en este momento este flyer. Por mi parte, agradecerles, dejarles un abrazo grande a todos los latinoamericanos. Nos vemos pronto en Uruguay con mis hermanos uruguayos. Y Julio, pues es el momento para que cierres. Bueno, ahí necesito... Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, la verdad que fue un placer haber compartido con todos ustedes. Como te dije de inicio, vi mucha gente de Uruguay participando, gente del interior que estaba participando, escuchando la conferencia. Y bueno, acá, como siempre te lo hemos dicho, desde hace tiempo que te conocemos, estamos para sumar desde Uruguay a todo lo que es Flamesip, a todo lo que es Flamesip y a todo lo que es la sociedad. Entonces, cuenten con nosotros. Creo que mostramos que podemos estar nuevamente presentes en los congresos, la gente de Uruguay. Gracias por la invitación, nuevamente gracias por la invitación. Saben que estamos para participar y cuenten con nosotros, que vamos a estar en Cartagena apoyándolos. Santiago, Sergio, a todos ustedes, la verdad que es una gente maravillosa. Y bueno, sigamos reuniendo, y quiero que empecemos a participar más nosotros. Comprometo a nuestro comité en las próximas reuniones de Flamesip, tratar de estar nosotros, como estuvo Mario hoy conectado, como estuvo Zabalaga, como estuvo la gente de Venezuela, hubo gente de Chile, estaba Filipinas, Chile. Yo estuve mirando, ya veo mucha gente, muchos amigos de toda Latinoamérica que están participando en esto. Nosotros de Uruguay también tenemos que comprometernos a seguir participando en los próximos webinars de la Flamesip. Que así sea. Ricardo Rodríguez, el secretario de Flamesip, va a estar también muy pendiente para hacerles conocer cuáles son los compromisos académicos que tenemos ahora por este medio virtual que ha tomado tanta fuerza. Les dejo un abrazo muy grande. Muchas gracias otra vez por su participación y nos vemos pronto.